¿quién subirá al monte de Jehová? David ejemplifica el reino de los cielos como subir a un monte, estar en la cumbre, estar en la cúspide, alcanzarlo. Los que escalan, los alpinistas, su mayor regocijo es poder clavar una bandera en el pico de la montaña. Entonces David iguala nuestro peregrinaje en esta tierra con llegar a la cúspide, pero no cualquier cúspide, sino a la cúspide del monte de Jehová. Y dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. La Biblia es un compendio de enseñanzas en todas las áreas del saber. La Biblia es un texto rico en ciencia, en historia, en matemática, en cálculo, en literatura y todo dato relacionado con el humano, aunque no predica el humanismo, sino el cristianismo. Pero también la Biblia es una enciclopedia geográfica en la cual nosotros encontramos redacciones de lugares específicos que están claramente identificados y que se pueden ubicar como ríos, valles, lagos, mares, ciudades y también montañas. Hoy en día podíamos ir a Tierra Santa, podíamos ir al Medio Oriente, podíamos ir a África y encontrar allí específicamente lugares que hoy están ahí y que estuvieron también narrados en las Sagradas Escrituras. Y específicamente sobre ese último término, montañas o montes, es sobre lo que yo quiero hablar en esta ocasión. Muchos montes o montañas son mencionados en las Sagradas Escrituras y se resaltan aproximadamente 12 de ellos que resaltan por lo que allí aconteció. Son importantes por su ubicación, son importantes por su dimensión, pero particularmente son importantes por los eventos y sucesos o circunstancias muy particulares que se llevaron a cabo sobre ese terreno. Y en esta oportunidad yo quiero invitarle a hacer un paseo turístico solo por 7 de ellos, que marcan un hito en la vida espiritual de cada creyente. Y vamos a extrapolar los personajes que cohabitaron allí, que accionaron allí con nosotros, y vamos a relacionar aquel monte con un estatus o un evento espiritual en nuestras vidas. Por eso nos vamos a conectar dónde estoy yo, en qué lugar estoy ubicado, geográfica y espiritualmente en este camino del Evangelio. Y vamos a comenzar con el que quizás tenga menos altura y el que quizás para muchos de nosotros no era un monte, pero lo es. Y es el número 1, el Gólgota. Vamos a llamarle al Gólgota monte de la entrega. Lo que llevan notas, Gólgota, monte de la entrega. Y aunque las Escrituras no lo definen textualmente como un monte, el Gólgota, Calvario o lugar de las calaveras es una colina o elevación territorial en las afueras de Jerusalén. Si lo googleas o lo buscas en la enciclopedia, vas a ver que la imagen que te muestran del Gólgota es una montaña. De hecho, para el judaísmo tradicional consideran que allí está la calavera o el esqueleto del primer hombre Adán, y por eso le llamaban lugar de las calaveras. Allí en el Gólgota murió el Mesías, y por eso hoy en el plano espiritual nosotros podemos denominar ese lugar como el monte de la entrega. Allí se entregó el Mesías, allí entregó su vida el Salvador para salvarnos a cada uno de nosotros. Por eso ese monte le vamos a llamar monte de la entrega. Es como el primer peldaño que tenemos que dar en nuestra vida cristiana, donde tiene de sentido pensar, actuar y decir lo mismo que dijo el apóstol Pablo en el libro de Gálatas capítulo 2 verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo estaba diciendo, yo no estuve ahí en ese momento de la crucifixión, pero ahora yo voy al monte del Gólgota y dejo morir el yo para que Cristo viva en mí. Yo estoy espiritualmente crucificado con Cristo porque sé que un día espiritual y físicamente resucitaré con Cristo. Al monte de la entrega
Hay que ir a renunciar al viejo hombre. Hay que estar dispuesto como Jesús, que oró y dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero sobre todo que se haga tu voluntad. Podemos tener como hombres y mujeres de esta tierra muchas voluntades, pero debemos estar dispuestos a entregar nuestras voluntades para que se cumpla la voluntad de Dios. Solo los creyentes que van espiritualmente al Gólgota están en la disposición de entregar. Porque si Jesús no estuviera en la disposición de entregar, no se hubiese dejado apresar, ni se hubiese presentado al Gólgota. Y usted dirá: ¿pero lo llevaron a la fuerza? Sí, porque él estaba decidido. Igual nosotros, no nos van a forzar a venir a la iglesia, no nos van a forzar a levantar nuestra mano, no nos van a forzar a vivir una vida espiritual santa. Tú tienes que estar decidido y dejarte guiar por las cosas del Señor. Para eso tienes que postrarte delante de tu cama, en tu habitación trancado, y decir: Señor, yo voy contigo al Gólgota. Yo quiero ir al monte de la entrega. Yo quiero entregar este viejo hombre para que crezca en mí la nueva criatura. Lucas 9:23 dice, Jesús hablándole: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En otras palabras, ¿qué le estaba diciendo Jesús? Tienen que ir al Gólgota conmigo. Tiene que morir el viejo hombre. Así como el Jesús terrenal tuvo que entregar su vida, el hombre carnal tiene que ir cada día, dice el versículo, al Gólgota y tomar su cruz para seguir a Jesús. Fíjate que no le dice: suban con su cruz y quédense allá, sino tomen su cruz cada día y síguenme, porque el Gólgota es un monte transicional, es un monte de un episodio donde se cumplió, y luego de que se cumplió tenemos más cosas que hacer por delante. Jesús mismo le decía: cada día hay que subir al monte de la entrega, porque la concupiscencia y el pecado carnal nos arropan y nos persiguen. Por eso todos los días debemos entregar. Todos los días debemos postrarnos para subir al Gólgota y entregar lo que el Señor quiere que entreguemos. El Gólgota es el monte donde murió Jesús para darme vida. Ahora debo morir el yo, o debo hacer morir el yo, para que Cristo viva en mí. Ese es el monte del Gólgota. Seguimos avanzando en este Vía Crucis y vamos al segundo monte. Monte número 2, el Monte Carmelo. Y le vamos a llamar Monte del Fuego de Dios. Monte del Fuego de Dios. Allí en el Monte Carmelo reunió el profeta Elías a 450 profetas de Baal y a 400 profetas de Acera. Por lo menos los citó, parece que los de Acera no fueron. Y también a todo el pueblo de Israel. En Primera de Reyes capítulo 18, versos 20 al 40, para que lo puedan revisar más adelante. Primera de Reyes 18, 20 a 40 nos narra esa historia, citando 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Y en el primer round les permitió a los profetas de Baal, porque parece que fueron los únicos que fueron, que prepararan el altar con su leña y rogasen a su dios Baal que hiciera descender fuego para que consumiera el sacrificio. Pero no tuvieron respuesta desde la mañana hasta la tarde. Y luego entonces Elías dijo: es mi turno. Y colocó 12 piedras en el altar, y colocó la carne, y cavó una zanja alrededor del altar, y le echó 3 veces 4 cántaros de agua, o sea 12 cubetas alrededor del altar, haciendo que el agua se acumulase. Y cuando clamó a Dios, el fuego de Dios descendió y consumió la carne, consumió la leña, consumió las piedras, y aún más, dice la palabra, que lamió el agua de las zanjas que estaban alrededor. Así que, habiendo bajado nosotros recientemente del Gólgota, no podemos desviarnos e ir directamente al Monte Carmelo. Luego de yo entregar el yo, luego de yo hacer la entrega, luego de yo derramarme delante de la presencia de Dios y entregar mi vida en el Gólgota, entonces tengo que encaminarme directamente al Monte Carmelo para que sobre mí descienda el fuego de Dios. Después de entregar el yo en el Gólgota, hay que buscar ese fuego, fuego del Espíritu Santo y fuego de Dios, donde bautiza el Espíritu nuestras almas, donde se moldea el carácter de una persona cristiana, donde se queman las asperezas y donde se consume la malicia del hombre carnal. El fuego de Dios
aclarando en negrita, cursiva y subrayado, no es necesariamente algarabía y ruido. Es ese sentir que nos permite estar quietos donde su presencia habita. En el Monte Carmelo desciende el fuego de Dios. Todo cristiano fiel desea ir cada mañana al Monte Carmelo y sentir la presencia de Dios. Uno de los profetas más sufridos en la palabra de Dios fue Jeremías. Y en una ocasión Jeremías le dijo a Jehová: tú sabes que yo prometí no hablar más de ti. Tú sabes que yo te dije que ya yo no quería hablar más de ti. ¿Por qué Jeremías decía eso? Bueno, cada vez que Jeremías llevaba un mensaje como profeta de Dios, no lo esperaban con chipeta, ni lo aplaudían, ni le daban silla privilegiada, ni le ponían Gatorade en el púlpito. Cada vez que Jeremías hablaba, lo golpeaban. Y Jeremías dijo un día: ya yo prometí no hablar más de ti. Ahora, después de esa expresión que Jeremías dijo, yo no quiero hablar más de ti, ¿qué sigue diciendo el versículo? Se lo voy a leer literalmente en Jeremías 20, verso 9. Jeremías 29. Y dije, Jeremías hablando, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, y traté de sufrirlo y no pude. El Jeremías carnal no quería hablar porque cada vez que hablaba lastimaban su carne. Pero el Jeremías espiritual decía: hay una cosa en mí que yo llamo fuego, que consume mis huesos cuando no hablo de ti. Haber pasado por el Monte Carmelo es una convicción de ser un verdadero creyente. Si nunca has sentido ese deseo ardiente de hablar del Señor, si nunca has sentido ese deseo ardiente de que fuego descienda sobre tu vida en términos espirituales, entonces no has tenido un verdadero encuentro con el Señor. Pasemos al tercer monte, Monte Horeb. El Monte Horeb le vamos a llamar también Monte del Llamado. Monte del Llamado, Monte Horeb. El Monte Horeb es el mismo Monte Sinaí, llamado literalmente Horeb, pero se encuentra en la península de Sinaí, entre Israel, Siria y Egipto, y por eso lleva su nombre. El Monte Horeb será el Monte del Llamado. En el libro de Éxodo, capítulo 3, envuelto Moisés en su cotidianidad, un fuego al lado de él, cerca de él, arropaba una zarza que ardía. Una zarza es un pequeño arbusto. Pero él notaba que a pesar de que la zarza, que el arbusto estaba encendido en llamas, no se consumía. Allí estaba, en ese arbusto envuelto en el fuego, el ángel de Jehová. Teológicamente imposible separar la persona de Jehová del ángel de Jehová. Era Jehová mismo, listo allí para encomendar a Moisés una gran tarea, su llamado. En su labor cotidiana, Moisés, pastoreando ovejas de su suegro, dice la Biblia que caminando y avanzando con las ovejas buscando pasto, terminó en el Monte Horeb. Y Dios no le habló antes, no sé por qué, pero la Biblia especifica, Dios no le quiso hablar antes hasta que no estuvo allá arriba en el monte. El Monte Horeb es llamado el Monte de Jehová, Monte Sinaí. En tu diario vivir, en tu común desenvolvimiento, Dios te llama y deja en tus manos encomiendas a favor de su reino. Y el punto crítico del llamado es la duda. Todo aquel que ha sido encaminado por los pasos del Señor tiene un llamado. Nadie está en la iglesia de utility. Nadie está en el evangelio de bateador designado. Todos estamos en el cuadro de juego. Y si tú todavía no has identificado cuál es tu llamado, tienes que postrarte y pedir a Dios que te lleve al Monte Horeb para que allí te explique tu llamado. Porque llega entonces un punto crítico, que no es que Él no te ha llamado, sino que tú has dudado del llamado que Él te ha hecho. Porque el punto crítico del llamado es la duda. Porque surgen de inmediato interrogantes. Pero Dios está ahí para acompañarte. Él siempre envía y Él siempre acompaña. La principal duda de Moisés en el Monte Horeb era si los judíos
iban a creer si verdaderamente él era enviado por Dios. Y él se lo preguntó a Dios, le dijo, ¿y cómo yo le voy a decir a los judíos que tú me enviaste? ¿Quién eres tú para yo decirlo? O sea, ¿qué le digo a ellos? Y el Señor le dijo, Jehová le dijo, dile que yo soy te ha enviado, porque yo soy el que soy. Hay gente que ya fue al Gólgota. Hay gente que ya pasó por el Carmelo, pero tiene miedo de subir al Sinaí. No han asumido su llamado. Están en la iglesia, están en el Evangelio. Se aceptaron al Señor, se convirtieron, han sido bautizados por el Espíritu Santo, pero no quieren asumir compromisos. No quieren ver la zarza ardiendo. Cuando la ven arder, se van de ese lugar. Cuando se le pone una responsabilidad cerca, abandonan ese lugar. Tienen años. Ya el fuego de Dios ha descendido múltiples veces sobre ellos. Ya ellos entregaron su vida, pero no están dispuestos a subir al monte Sinaí, porque allí se le asignan tareas a los hombres de Dios. No han asumido su llamado. Y recuerda que te dije al principio, quiero que te ubiques geográfica y espiritualmente donde estás. Porque si estás en el monte Sinaí, alguien te está hablando y es Dios. Si tú te has analizado, si has hecho un análisis introspectivo y te das cuenta que ya tú conoces a Dios, pero nada estás haciendo por el reino, tú estás en el monte Oreb. Escucha la voz de Dios, porque Él te está encomendando. Monte número 4, el monte Hermón. Le vamos a llamar el monte de la conquista. Después del llamado, después que Dios te ha llamado y te ha asignado una tarea, nos queda por delante la conquista, asumir, pelear. Igual también pasó con Moisés, donde todo inicia con la emancipación del pueblo de Egipto, el éxodo, la salida, y hasta el monte Hermón fue Moisés dirigiendo al pueblo. Desde cuando salió de Egipto hasta el monte Hermón, Moisés estuvo dirigiendo al pueblo y conquistando. Sus últimas conquistas fueron efectuadas en el monte Hermón. Y Josué 12:1 dice literalmente cuál fue el prontuario de Moisés, narrándole al pueblo todas las victorias, todas las batallas que tuvo Moisés, hasta concluir allí en el monte Hermón. Allí en el monte Hermón se pelea. Allí hay heridas, espéralas. Allí hay acechanza, prepárate. Y si te descuida, allí en el monte Hermón hay matanza. El hecho de haber sido encomendado con Dios no significa que vas a bajar la guardia y te vas a entregar a la guerra. No, es ponerte en posición de combate. Es prepararte para pelear, porque en el monte Hermón están los enemigos. El monte Hermón está allá afuera, donde vas a recibir ataque, donde va a haber acechanza, donde tú no estás exceptuado de que te pasen la misma cosa que le pasan a los que no tienen temor de Dios. Ahí fuera tienes que prepararte, porque ese mundo es duro, y si tú no estás preparado, no vas a tener el mismo resultado que tuvo Moisés. Luego de haber sido llamado, tenemos que estar preparados para la batalla. Subir al monte Hermón preparado para pelear y sabiendo que nos van a golpear, sabiendo que nos van a herir. Y tenemos que hablar la verdad. Porque sería bueno decirle, conviértete a Cristo, que todo se va a solucionar. Va a ser un cuento de hadas y colorín. No. La vida del cristiano es una batalla. Pablo lo compara con batalla. Pablo lo compara con carrera. Y en ese tiempo no era carrera de carro, era carrera a pie. Entonces el evangelio es una batalla donde hay que pelear. No podemos brindarte caramelos y decirte que solo eso es. No, hay pelea, hay batalla y te van a golpear. Te van a golpear. Y nosotros como ministros del Señor estamos llamados a decirte, sí, te van a golpear, pero vas a tener el mejor entrenador, vas a tener el mejor guía y el que te va a asegurar la batalla. Pero tienes que subir al ring. No te podemos engañar. Había un entrenador, narran las crónicas del boxeo, que a su pupilo, a su púgil, peleando en un ring, en uno de los rounds, lo estaban agolpeando, pero de una manera terrible. Ya el hombre no le quedaba aliento. Y cuando llegó a la esquina donde estaba su entrenador, así todo golpeado y sangrando, como en el quinto round, le dijo el entrenador,
Tranquilo, que todavía no te han dado. Entonces el boxeador dijo, pero revisen a ver el público o el referee porque alguien me está dando. Si no es el contrincante, alguien me está dando porque yo no estoy. Entonces, no podemos en el evangelio decirle a la gente, no, ven que aquí todo va a ser, no, color de rosa no. Aquí hay días de colores, pero aquí hay días grises. Pero siempre con la compañía del Padre. Jehová de los ejércitos nunca dejó solo a Moisés. Por eso él le dijo, si tu compañía no está, si tu presencia no está, no nos saques de este lugar. Pero el Señor le prometió su compañía y se lo demostró noche y día, literalmente noche y día, durante todos los días del desierto. Una chequina de nube, de noche iluminaba y de día le daba sombra. Jehová estaba con ellos. El pastor Dionisio predicaba el domingo pasado que Moisés tocó la piedra y la piedra era Cristo. La piedra apareció varias veces en el desierto. ¿Cómo se movía la piedra? No sabemos, pero la piedra estaba con ellos y la piedra era Cristo. Nunca te va a abandonar. Los judíos encontraron agua amarga y luego Dios le dio agua sabrosa y dulce. Los judíos encontraron un mar, pero Jehová le ayudó a dividirlo y a cruzar en seco. Los judíos encontraron a los moabitas, a los medianitas y a todos sus enemigos, pero Jehová le ayudó a vencerlos y al final llegaron a la tierra prometida. Tuvieron dificultades, pero lograron su cometido. Eso es lo que yo te prometo en el evangelio, amigo. Vas a tener dificultades, pero vas a lograr tus objetivos. En el mundo, como quiera la vas a tener, pero sin Cristo no vas a lograr tus objetivos. Y tú dirás, pero pastor, pero yo no soy cristiano y yo logro mis objetivos. Tengo empresa, soy profesional, tengo familia. Esos son tus objetivos terrenales. Esa empresa, esa familia, esa mujer, ese dinero no caben en el ataúd. Yo estoy hablando de lo que está del otro lado del ataúd. ¿Quiere alguno de los que están aquí presentes trepar al monte Hermón? ¿Se siente alguno interesado en subir a ese monte? O ser salvo está bien. Recibir el fuego de Dios está bien. Recibir el llamado está bien. Pero luchar por la salvación de los demás no está bien. ¿No quieres pelear la batalla para que otros conozcan al Señor? Si tú estás interesado en salvar a otros, en llevar este evangelio a otras personas, ejemplificar con tu testimonio el verdadero evangelio, tienes que subir al monte Hermón. Si no tienes corazón de guerrero, entonces no subas al Hermón, porque te van a lastimar. Número 5 es el monte de los olivos, y le vamos a llamar monte del quebrantamiento. En el monte de los olivos se filtran las voluntades y se diezman las intenciones del hombre carnal para que fluya la voluntad del Creador. Repito, en el monte de los olivos se filtran las voluntades, se diezma la intención del hombre carnal para que fluya la voluntad del Creador. El Dios Todopoderoso, que no necesita que tú le muestres un plan, sino que tú mismo eres parte del plan que Él tiene. Te promueve a través del quebrantamiento. Y eso ya lo hablamos hace unos domingos atrás. Dios te promueve a través del quebrantamiento. Lucas narra esta osadía del Mesías en el monte de los olivos. En Lucas 22, 39 al 46, que no vamos a leer ahora. Pero allí en el monte de los olivos se postró y entregó su voluntad. Y su quebrantamiento de Jesús fue tanto que sudó como gotas de sangre. En el versículo 44 de Lucas 22 dice literalmente que su aflicción fue tan profunda que sudó gotas de sangre. Un fenómeno descrito en la medicina, entre otros términos, como hematohidrosis. Y que muy pocas personas en toda la historia de la humanidad lo han experimentado. Pero también en medio del quebrantamiento está el sustento espiritual, donde el ángel de Jehová está por siempre a tu lado para apoyarte. Porque así como refleja en ese versículo la aflicción de Jesús orando y llorando en el monte de los olivos, en el versículo 43 declara muy específicamente, el ángel de Jehová estaba con él. Hermano, yo no sé, no puedo decirte cuáles van a ser
tus procesos o cuál va a ser tu desenlace en esta tierra. Yo puedo decir a grosso modo que vamos a tener dificultades, pero no hay mayor tranquilidad para un cristiano que puede estar confiado y seguro que el ángel de Jehová estará con él. Pero a mí me gusta la manera en que lo dice este versículo, porque hay gente que está a tu lado siempre, pero no necesariamente para bien. No es que simplemente el ángel va a estar ahí diciéndote un. No, el ángel de Jehová, dice el versículo 43 de Lucas 22, entonces se le apareció el ángel del cielo fortaleciéndole. El ángel de Jehová estará a tu lado para fortalecerte, para hacerte más fuerte. Para eso estará a tu lado el ángel de Jehová. Pero tienes que venir al monte de los olivos. Todos hemos estado allí en algún momento, postrados, rendidos, sin querer abrir la página del próximo capítulo, porque sabemos lo que viene. A todos nos ha llegado esa hora, esa noche donde nos acostamos sabiendo que mañana viene un mal día. Jesús sabía que esa mañana iba a ser humanamente, terrenalmente, un mal día, porque no fue agradable recibir bofetadas y latigazos. Lo hizo con amor, pero no fue agradable. Todos hemos estado allí en el monte de los olivos, amenazados, sujetos a un dolor que viene. Y ya la neurociencia ha experimentado que las personas sufren lo mismo que cuando le dan los golpes que cuando piensan en ellos. Se liberan las mismas sustancias a nivel neuronal. Tu cuerpo sufre igual. Y el Señor Jesús estaba sufriendo desde antes. Por eso en su angustia sudó como si fuera sangre. Todos hemos estado en ese monte de los olivos. Y cuando todo termina, si estamos en las manos de Dios, del monte de los olivos descendemos dispuestos a que suceda lo que suceda, porque Dios estará con nosotros. No nos acobardamos, no nos devolvemos a Jerusalén. Jesús no se devolvió. Jesús no se fue a otra aldea. Jesús dijo, llegó la hora y lo voy a cumplir. Los valientes del Señor están dispuestos a sufrir por las causas del reino. Allí en el monte de los olivos es donde haces la confesión de que vas a seguir firme, no importando los latigazos que vengan en el camino. Saben que la oliva, que son las mismas aceitunas, cuyo árbol se llama olivo, se cultivan y se pasan por un proceso, primero para que maduren y luego para extraer el aceite. Y ese proceso por el cual las aceitunas son convertidas en aceite o le drenan el aceite, es un proceso de fricción, el cual se utiliza principalmente luego para combustible o para alimentos, para cocinar. Y luego entonces de que son molidas, es que se saca el néctar de ella para poder ser utilizada. En el monte de los olivos, allí como aceitunas, muchas veces los cristianos tenemos que ser molidos para sacar de nosotros lo mejor. Es necesario pasar por ese proceso de fricción para poder purificarnos y hacernos cada día más como Jesús. Luego de pasar por un quebrantamiento similar, Jesús descendió del monte de los olivos, listo para ser entregado y morir por toda la humanidad. Y luego del monte de los olivos, llegó la salvación de todos nosotros. ¿Qué les parece? Monte número 6, Monte Moriah. Y le vamos a llamar Monte de la Prueba. Allí en el Monte Moriah, Abraham fue llevado para probar su fidelidad a Dios. Y al ver su firmeza, Jehová le llevó a un final feliz. Creo que nosotros con frecuencia nos encontramos en este monte. A diario somos probados. Cada día subimos al monte Moriah. Y cuando nos damos cuenta que tenemos el cuchillo en la mano y la promesa sobre el altar, llamémosle Isaac, porque allí en el monte Moriah fue donde Abraham subió con Isaac para sacrificarlo delante de Jehová. Y nosotros muchas veces hemos estado con la promesa en la mano y vemos como si Dios nos dice, deshazte de eso. Señor, pero te lo pedí, deshazte de eso. Señor, pero fuiste tú que me lo diste, deshazte de eso. Quiero ver si de verdad
Eso no está por encima de mí. Porque todos ahora mismo le pasamos el micrófono y le vamos a preguntar, ¿en qué lugar tienes a Cristo en tu vida? Y todos vamos a decir, número uno, número uno, número uno. Nadie de los que está ahí va a decir, yo a Cristo lo tengo de 5. Todos en teoría tenemos a Cristo de número 1. Pero en la práctica, no todos somos como Abraham, que somos capaces de sacrificar cualquier cosa por amor a Jehová. Y allí en ese monte muchos nos encontramos con el cuchillo en la mano e Isaac sobre el altar, postrado para ser degollado. Pero si tú te mantienes firme espiritualmente, vas a tener 2 cosas: oído y visión espiritual. Eso es lo que nos falta, acompañado de la fe. Oído y visión espiritual. Y la fe lo trae, es un kit. Si tienes fe, vas a tener oído y visión espiritual. Oído espiritual, para oír la voz de un Dios que le dijo, no hagas daño al muchacho, porque ya sé que temes a Dios. Génesis 22:12. No le haga daño. Si tú tienes oído espiritual, tú vas a ir confiado de que en un momento Jehová te va a hablar. Pero también debes tener visión espiritual para ver el carnero atrapado en el zarzal y convertir la prueba en una ofrenda agradable a tu Dios. Génesis 22:13. Tuvo visión espiritual, porque luego de desmontar al muchacho del altar, vio un carnero amarrado, atado, enredado entre un zarzal. Y ese fue el ternero que vino entonces al altar y fue sacrificado. El Señor lo estaba probando allí en el monte Moriah. En el monte de la prueba, el Señor te pide que te desprenda de lo tuyo, de lo que tú crees que es importante, de lo que tú crees que es vital, para ver si de verdad Dios es el número 1 en tu vida. Y si tú estás dispuesto a entregar lo que realmente es el número 1, entonces Dios pasará a ser el verdadero número 1 en tu vida. Hay muchos ídolos que se ponen en altar, en mesitas en la casa, pero hay muchos ídolos que se ponen en el corazón. Todo lo que ocupe el lugar de Dios en tu vida es un ídolo. Y hay gente que tienen un altar lleno de ídolos en su corazón, de un grupo de cosas que están en el lugar que debería estar Dios. Y todos los días Dios te está diciendo, llévame eso al monte Moriah, sacrifícalo. Y tú dirás, pero Señor, esto aunque yo lo estoy idolatrando es algo bueno. Es mi esposa, es mi familia, es mi trabajo con lo que traigo el sustento, es mi empresa, es mi profesión, me estoy capacitando. Pero el Señor no quiere que eso ocupe su primer lugar, porque es de Él. Y si tú estás dispuesto a sacrificarlo, tal vez el Señor no te lo va a quitar. Él solamente quiere saber si tú tienes las agallas y la fe de ponerlo sobre el altar y estar listo para degollarlo, para gloria de Él. Y al final, Isaac entonces aumentó la descendencia y levantó a lo que se llama el pueblo judío. Pero tiene que estar dispuesto a pasar por la prueba del monte Moriah. Monte número 7, monte de Sión, ciudad del gran rey. El monte de Sión aparece más de 60 veces en la palabra de Dios, 62 para ser específico. Representa la ciudad de Dios, territorio santo, donde todos queremos estar. Los montes antes mencionados son escala de nuestro viaje, pero Sión es nuestro destino. Donde queremos llegar, donde queremos estar y llevar la mayor cantidad de personas acompañándonos a nosotros. Puede que todos los aquí presentes, aún estando físicamente juntos en este lugar, espiritualmente hablando, estemos en distintos montes. Puede que usted ahí sentadito al lado de su hermano, Solani esté en un monte y Marlene esté en otro y Bonelli esté en otro. Yo solo quería que usted se ubique en qué monte usted está hoy, porque un día habrá una reunión en Sión y todos tenemos que convivir allí. Pero sal rápido del monte donde está, avanza en orden, ve en el orden lógico, pasa por tus etapas. Pero mis hermanos, un día nos vamos a ver en el monte de Sión, la ciudad del gran rey. Puede que todos estemos divagando o perdiendo el tiempo, o tal vez accionando correctamente, pero un poco retrasados. Es necesario que donde quiera que tú estés,
comiences a avanzar para que cumpla la ruta completa y un día nos veamos en el monte de Sión. Algunos en el Gólgota, otros en el Carmelo, otros en el Horeb, en el Hebrón, en el Moriah o en los Olivos. Pero todos estamos luchando por un solo objetivo: llegar al monte de Sión. Lo primordial es que tú comprendas dónde estás para que sepas qué hacer y por dónde ir. Sión es también tu corazón, donde Dios quiere establecer su reino, dirigir tu vida y cambiar el sentido de tu existir. Y quiero cerrar con esto. Ahora, morir al yo en el Gólgota, quemar y sentir el fuego del Espíritu en el monte Carmelo, obedecer en el monte Horeb, pelear en el Hermón, quebrantarme en los Olivos y ser probado en el Moriah, cobra sentido si al final existe un monte de Sión. Saber que Dios nos acompañó en el viaje y nunca nos abandonó, y que si en algún momento no lo sentimos, no fue porque Él se apartó de nosotros, sino porque nosotros nos salimos del camino. Pero hoy estamos de vuelta, todos rumbo a Sión, y ansiosos por estar allí, como decían los hijos de Coré en el Salmo 48, versículo 2. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Ojalá que un día nos veamos en el monte de Sión, cantando y glorificando a ese Dios que nos permitió brincar de monte en monte, pero siempre para gloria de Él. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.